Es actor desde su adolescencia y la actuación es su pasión. La intuición lo fue llevando por un camino que puso la popularidad al servicio del prestigio. Hoy está interpretando a Ricardo III en el San Martín, la verdadera historia de Ricardo III, y su creatividad y su talento los lleva al escalón más alto. Por eso está acá con nosotros hoy en Conversaciones. Hola, Joaquín Furriel. Hola, Mariana, ¿cómo Bienvenido. estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya te sale una sonrisa, te pones contento de estar haciendo esta obra, ¿no? Sí, me gusta estar compartiendo ahora este momento con vos de lo que vamos a hablar. Hay Qué veces bueno. que hay temas que te entusiasman más que otros y Sí. esta obra a mí hace 3 años que estoy involucrado y estoy muy contento con lo que está pasando ahora también. Yo te quiero llevar un poquito al principio de la vida. Empezaste a involucrarte con la actuación a los 13 años, empezaste a estudiar en un taller ahí de Adrogué, pero después todo fue bastante rápido, ¿no? Porque el punto de partida fue también en el Conservatorio Nacional, ahí estudiaste teatro. Eso, cuando hablamos de Conservatorio Nacional, siempre los actores que estudiaron en el conservatorio decimos, ah, bueno, ¿no? Ah, no, Se lo tomó en bueno. serio, se lo Sí, tomó se muy lo en tomó serio, estudió muy en 5 serio. años la carrera. Exactamente. Y después arrancaste con una obra de teatro a los 20 y a los 22 ya hiciste tele y cine. Pero yo te quiero preguntar cómo llegaste hasta acá, cómo sentís que llegaste hasta acá, qué te trajo, qué fue lo que te trajo. Por un lado me parece que hay algo de lo que me pasó no sé, cuando tenía 13 años, encontré un espacio de creatividad y también de mejor conexión con la gente. Cuando actuaba, podía mirar más a los ojos. Antes me costaba y quizás el permiso que me daba la ficción me permitía exponerme más, mostrarme más y conectar mejor con mis compañeros y compañeras, ¿no? Yo creo que eso me resultó muy placentero. Tener un permitido en mi vida donde me puedo conectar de una manera tan íntegra, eh, al día de hoy me sigue resultando un espacio donde me pasan cosas que en la vida fuera de la ficción me cuesta más que me sucedan. Eh, entonces ya cuando reconoces un espacio que te provoca felicidad por tu identidad, es algo donde sentís que vas encontrándole un sentido a la vida, algo por lo cual te dan ganas de despertarte, sí, y también es una profesión que te hace crecer humanamente, porque estudias el comportamiento humano, sos un poco un antropólogo de la especie humana, ¿no? De las emociones. Y ya a los 18 años tenía la certeza de que era un espacio que quería tener, entonces me vine a la capital a estudiar al conservatorio, que es la Escuela Nacional de Arte Dramático en aquel momento, ahora es la UNA, la Universidad Nacional. Y esos 5 años para mí fueron muy importantes por el marco pedagógico que tuve. Creo que es muy bueno ser alumno porque te conecta con la falta de luz, de conocimiento. Fueron 5 años esenciales para ir formando una identidad, ¿no? Estética y ética también, ¿no? Te vas formando. Y además una escuela, ¿no? Como Sí, 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 todos los con días, una paso a rutina, una paso. institución. Y, y lo maravilloso de toda esa experiencia que también ahí me sirvió sin saberlo, me sirvió como red. Fue una red que al día de hoy me sigue nutriendo Red de gente, de de gente, personas, de de personas, maestros, de de maestros. compañeros. Cuando tuve que resolver un personaje con determinadas características, siempre sé qué profesores eran especialistas para eso. Me gusta trabajar en equipo los personajes. Y lo que me trajo hasta acá es la perseverancia en búsqueda de ese espacio de libertad y de felicidad que es para mí la actuación, ¿no? Qué bueno, qué lindo, ¿no? Lo que decís. Y pensaba también en algo que dije en la presentación que tiene que ver con que, bueno, vos hiciste televisión, eras un hombre lindo, atractivo, que la cámara te quiere, te busca, pero siempre de alguna forma buscaste que esa popularidad te diera espacio para algo que tuviera más prestigio, ¿no? Porque, bueno, ponele, hiciste Soy Gitano, Montecristo, Jesús el Heredero, pero después te la llevabas a La Mala Sangre,
La vida es sueño, a Hamlet, ahora buscando la verdadera historia, perdón, de Ricardo III, que es la obra que estás haciendo en el San Martín. ¿Es una especie de intuición que te llevó por ahí o es un plan? No, fue un plan. Fue un plan, Sí, fue un plan. pensado. Sí, sí, sí. Cuando terminé el conservatorio, yo creo que sería muy bueno en las universidades dar en el último año inserción laboral, porque uno estudia y es como una caja de Pandora maravillosa donde Terrible, está sí. súper contenido y donde todo es ideal por la hermosa libertad que tenés de no tener que entrar en el terreno productivo, por llamarlo de una manera. Pero cuando salí del conservatorio empieza a pasar que me pasó que dije, bueno, ¿y ahora cómo hago para vivir como actor? En aquel momento la televisión, la ficción en la televisión era muy importante, mayoritariamente novelas o eran los 90, había un tipo también de hegemonía estética en la que yo no entraba porque era Claro. todo mucho más, bueno, era diferente estéticamente, las estéticas van cambiando. Sí, tenés rasgos distintos, Claro que en diferentes. estos tiempos, por ejemplo, son aceptados, inclusive hasta te podría decir que son rasgos que para la estética de estos últimos Son años, hegemónicos. sí, es así. Pero en aquel momento no, Sí. eran mayoritariamente eran rubios con ojos claros quienes protagonizaban las series, Ah. o digo, las novelas, o los programas infantos juveniles que eran los que yo podía llegar a tener algún personaje. Pero lo que sí me pasó cuando empecé a hacer televisión, a partir de una obra de teatro que me llamaron para un programa y arranqué mi recorrido en la tele, es que tuve muy buenos consejeros cercanos como para entender que la popularidad era muy buena si uno sabía para dónde llevarla. Y una de las primeras cosas que noté era que económicamente la televisión me daba una capacidad de ingreso que me permitía, por ejemplo, hacer un tipo de teatro que a mí me gustaba mucho y nunca relacioné el teatro a ningún tipo de especulación económica. O sea, No, no vivías del teatro, no, vivías de no. la Al televisión. día de hoy yo vivo del cine, de las series, de la televisión, de los años que trabajé como galán, de mis ahorros, de cómo pude invertir el dinero y ser muy austero y cuidadoso justamente para poder tener libertad de elección en mis proyectos, ¿no? Bien, y te importa vivir bien y te Sí, importa tener tus cosas y bueno, tenés una hija y una familia sí, sí, y todas estás esas ahí también. responsabilidades que tengo y al Responsabilidades. mismo tiempo invierto bastante dinero en mi formación. Me gusta como seguir formándome, estudiando. Me interesa ese punto. Y llevar ahí, digamos, al teatro, decís que no haces ningún tipo de teatro que tenga que ver con lo económico, que el teatro pasa por otro lado. Ujú. ¿Por dónde pasa? ¿Qué es lo que elegís, lo que te gusta elegir? Yo sé, porque te acabo de nombrar algunas cosas Bueno, que son más de un tiempo, clásicas de un y tiempo a esta parte lo que se me empezó a armar, sin ser, en eso sí no era muy consciente, pero se fue dando. eh, Existe, en otra época existía un tipo de actor que es el actor de repertorio, que eran actores que atravesaban por muchos de los personajes más icónicos del teatro universal y en una época donde el teatro era muy importante y existían compañías y todo en el mundo occidental, había actores que tenían esa personalidad. como halcón, Alfredo, sí, Alfredo. fue la, Yo la te vi en generación, final de partida ahí. claro. Alfredo podríamos decir que es uno de los últimos actores, una de las últimas generaciones, la de Alfredo Alcón, que existían ese tipo de actores y actrices. Ya después, la televisión empieza a ganar mucho espacio y los actores hoy, para cualquier persona, uno le dice a cualquier persona de menos de 40 años, le decís actor y lo relaciona audiovisualmente, no lo relaciona con el teatro. Si bien Buenos Aires es una ciudad muy pujante, muy importante a nivel teatral. Entonces, empecé ya hace muchos años a no querer alejarme del teatro que a mí me gustaba. Y al no alejarme de ese tipo de teatro, hay noches que estoy diciendo una frase icónica de Ricardo III, la obra que estoy haciendo ahora en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, que digo, mi reino por un caballo, y hay noches que digo, en esta misma sala dije el monólogo del ser o no ser de Hamlet,
Dije, Eso también lo vi. el monólogo de Segismundo, de qué es la vida, un frenesí, o sea, o haber hecho final de partida en la última obra de Alfredo Alcón, que fue un gran referente para mí, donde él además a mí me dirigió, entonces, y también sumo que en Sueño de una noche de verano, que es la obra más romántica y más erótica de Shakespeare, bueno, ahí me enamoré de la madre de mi hija. Entonces es una sala Paola Wow. Krum, entonces es una sala, y nos conocimos con Paola, Sí, entonces es una sala que para mí, un teatro, y la sala Martín Coronado, que para mí tiene ya en lo personal una gran historia. Primero como espectador, las primeras obras de teatro que yo venía a ver a la capital era el Teatro San Martín, que era como una especie de santuario, ¿no? De ir a ver grandes actuaciones y todo, total. y de Sí, sí, repente ver que, era un santuario. claro, Qué bueno que lo hayas convertido de nuevo ahora en un santuario. Yo cuando me senté a ver esta obra, que fui al estreno, eh, la verdadera historia de Ricardo III, ¿es así que se llama? sí. Siempre me equivoco con el nombre. La verdadera No, historia de sí, sí. Ricardo Puedes decir III. Ricardo III, que está perfecto. Yo Ricardo digo Ricardo III. III porque todo lo otro es como... No, pero bueno, porque es una apuesta distinta. Sí. Em, Dije, qué bueno que estamos acá otra vez sentados en el San Mm. Martín viendo Shakespeare. ¿Por qué es importante hacer Shakespeare hoy? ¿Qué trae Shakespeare al día de hoy, a la actualidad? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo nos mueve? ¿Por qué nos mueve Shakespeare hoy? Shakespeare cuando escribió, escribió sobre la dimensión humana, sobre nuestra especie, no escribió algo que era cotidiano en su época, sino que utilizaba historias, en este caso la historia de Ricardo III, que es la última, es el último rey de una dinastía que eran los York, que con la muerte de Ricardo III, que por otro lado es el último rey que muere en un campo de batalla, se termina esa dinastía, tipo Game of Thrones, se termina, y vienen los Tudor, que 100 años después Shakespeare, cuando escribe la obra, 100 años después de la muerte de Ricardo III, sitúa la obra en el final de la Alta Edad Media, que es 1482, para hablar de el poder, la maldad, la tiranía. Por supuesto está hablando de lo que está pasando en su momento, pero lo lleva a otro lugar para no tener problemas con la reina Isabel, ¿no? Ahora, cuando yo leí hace 3 años Ricardo III, pensando que otra obra iba a ser después de Hamlet, porque para mí haber hecho Hamlet era un poco una conclusión. Es como si le hubiera dado la mano al actor que era en la adolescencia, que soñaba con hacer Hamlet en el San Martín, y de repente no solo lo hice, sino fue ese suceso que fue una locura lo que pasó con la obra. Entonces, de los textos que iba leyendo, Ricardo III me iba quedando cada vez más y me dan ganas de seguir, de volver a leerlo, porque hace un tiempo tengo la sensación de que entró el mundo occidental en una crisis de certidumbre. La verdad empezó a perder valor, ya no existen más dos sistemas económicos como hasta la década del 89, hasta el año 89 cuando cae el muro de Berlín, sino que empieza a haber un solo sistema con variantes. Y dentro de esa situación en la que todo Occidente está hoy observándose, Ricardo III había un montón de textos que me parecían interesantes, pero lo que más me interesaba del personaje en sí mismo, que Shakespeare eh, 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 había escrito y me parecía muy contemporáneo, increíblemente, después de, no sé, que son como más de 500, sí, Más de 400 y pico 400 de años, años, porque la ¿no? escribió en Sí. 1590, es la soledad que tienen los tiranos. Digo, cómo a medida que van acumulando poder, 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 se van encerrando, cerrando, encerrando y cada vez van teniendo más paranoia del entorno y van matando de diferentes maneras, simbólicas o en el caso de Ricardo son muertes físicas, los mata. Mm. Y cómo el personaje termina totalmente solo, prácticamente divagando en la última escena. Y me interesaba mucho ese recorrido, como meter, y también investigar, como me gusta a mí, y meterme en la dimensión de la crueldad, de la maldad. Tenía ganas de
de bucear por ahí. Y un poco como en el corazón de las Entenderla. tinieblas de Conrad o la Ah, película Apocalipsis Now, tenía ganas como de agarrar digamos, la lancha como en Apocalipsis Now y bueno, y meterse en la tiniebla, en la oscuridad de, sí. de todas las grandes pasiones negativas que tenemos, ¿no? ¿Y cómo es esa piel de un hombre resentido que está totalmente incapacitado para el amor, eh, que quiere eliminar todo, todos los obstáculos para llegar a ese objetivo que finalmente es, como vos decís, totalmente vacío, ¿no? ¿Cómo es hacerlo en cada función? ¿Qué te pasa a vos en el cuerpo y en el alma cuando lo haces? Yo tengo un vínculo deportivo con la actuación, quizás porque, claro, mi papá me llevaba a mí a teatro y a mi hermano a fútbol, y después Ah, cuando nos iba a buscar y volvíamos, hablamos con la misma terminología. ok. ¿Qué hicieron hoy? No, hoy a mí me tocó jugar atrás para aprender cómo es la defensa, y vos, nosotros pasamos de improvisar a hacer algunos textos, así que ahora me tengo que memorizar una escena. Y tengo un vínculo deportivo con la actuación. La sensación que tengo cada noche es que cuando estoy ahí por empezar la función es saber que durante 2 horas voy a estar jugando el partido y, y es un personaje, la apuesta de Calixto Vieito, que es uno de los mejores directores del mundo. Yo estoy fascinado de volver a trabajar con él después de La vida de sueño, de Calderón de la Barca. Es muy física, con emociones muy primarias y, y te impulsa mucho a que seas muy creativo cada noche. No está nada establecido. De hecho, hay un monólogo que yo toda la noche lo digo de manera diferente. Tengo varios textos memorizados y según lo que me van apareciendo cada noche los voy diciendo. Tengo la tranquilidad creativa de que cada noche va a aparecer lo que tiene que aparecer. Bueno, eso decís que te gusta, ¿no? Sí, Ser un actor creativo. Perdón que te sí, interrumpí. sí. Ser un actor que tenga cosas para hacer, para trabajar, que un director te pueda decir un camino, pero que no establezca todo ese Sí, camino, ¿no? a mí me involucra de otra manera de hecho, en la vida no me gusta, ni como espectador, ni en mi vida, no me gusta mucho el mundo de la obviedad. Es Mm. como que desconfío de la obviedad. Esa gente que se te presenta como tan de un solo plano, me cuesta mucho como creer que eso es verdad. Digo, hay algo de la obviedad que en el trabajo a mí me interpela permanentemente y eso me hace sentir muy creativo. Como salir todo el tiempo de ahí, de la Sí. obviedad, salir de lo que se Previamente, espera. sí, yo sé que tengo que estar entrenado físicamente, ¿Cómo vocalmente te entrenás y eso? Sí. emocionalmente. Digo, Porque porque, leí algunas cosas del entrenamiento que haces bueno, mucho. sí, bueno, hago mucho entrenamiento aeróbico, anaeróbico, hago musculación y también trabajo mi voz con una entrenadora vocal. Tengo nebulizaciones para poder tener hidratadas Claro, las cuerdas. sos Antes tu de cada propio función instrumento. tengo 2 litros de agua ya incorporados, potasio. Bueno, es como jugar un partido de fútbol quizás. No sé, me tengo que cuidar físicamente porque son de miércoles a domingo, son funciones muy demandantes. Podés con IA. Podés con KPMG. Nombraste al director que vos mismo fuiste a buscar, porque vos Mm. sos el productor de la obra también, y es Calixto Vieito, y este director no es un director de teatro burgués, es un director de teatro contemporáneo. ¿Me contás cuál es la diferencia entre un teatro burgués y el contemporáneo? ¿Cuáles son las cosas que tiene esta obra, que son muy modernas y muy actuales? Mira, te contesto por cosas que he ido hablando con él, porque yo también le preguntaba, ¿no? Digo, pero porque no sé, había ensayos donde probablemente había planteos diciendo, pero qué, yo voy a hacer esto acá mientras atrás mío está pasando todas estas otras cosas. Y la respuesta de él era, acá no vamos a hacer teatro burgués. ¿Qué es teatro burgués para él? Es un teatro, es el teatro de las convenciones burguesas. O sea, él asume que el teatro es consumido por un sector social, vamos a suponer la clase media, que tiene intención de ver este tipo de obras. Entonces, si uno ve un living, ya te ordena, te da cercanía, porque la clase media conoce ese tipo de livings. Estás viendo una obra que tiene un living. Y si uno va a hablar mucho, los demás se sientan, porque hay que escuchar un monólogo de 15 minutos. No van a estar parados todos los demás, van a estar sentados escuchando. Y está todo ordenado en el escenario para que el público vea al que está hablando. Y la atención es guiada permanentemente. Ujú. Ese es un tipo de teatro. Hay gente que le gusta mucho, por supuesto, por eso hay tantas obras que funcionan también, comedias. Más clásico sería, el clásico. Bueno, es un teatro que vos sentás y ya no hay nada que te va a incomodar. Sí. Es un aroma que vos conocés. Mm. Calixto lo que hace es
desde que tiene 25 años, que se transformó en uno de los directores más relevantes de su generación y lo sigue haciendo con sus óperas, en todas las óperas más importantes de Europa, patea esa mesa de convenciones y crea unas nuevas. Pero las nuevas, por ejemplo, los personajes no se miran cuando se hablan, las escenas no se constituyen desde lo vincular, sino que cada personaje genera su propia atmósfera. Es difícil de explicar. Por eso es muy interesante el público que venga a ver la obra para descubrir una dirección que no es habitual en Buenos Aires tener un staging así, una apuesta de un director como Calixto Vieito que te muestra Total. que las emociones pueden ir generándose como espectador de muchas maneras. Y tiene un humor sarcástico y después, no sé, hay situaciones que son Muy contradictorias también, la apuesta de duales. duales, como, Duales. digamos, tu personaje de repente es como un niño y de repente se transforma en Sí. un animal feroz. Y de Es repente viscoso, sí. es maligno y de repente Sí. sentís que tiene miedo, ¿no? Sí, Y sí. está como yendo de un extremo al otro todo el tiempo. Sí. Eso es interesante, incluso vocalmente, Sí. porque no te aburre como espectador, porque te despierta todo el tiempo, ¿no? Pero debe ser muy exigente para lo interpretativo, ¿no? Sí, es lo más difícil que me tocó Claro. hacer, porque tenés que estar todo el tiempo cautivando la atención con un personaje que es histriónico. Histriónico en el sentido que va cambiando todo el tiempo. Tenés que generar algo donde el público no sepa muy bien cómo, por dónde vas. O sea, hay una escena donde el rey, que es el hermano mayor de Ricardo III, está agonizando. Y bueno, en ese momento hay una torta, que juega una torta, y por ejemplo, Ricardo se pone a comer la torta, no le convida al hermano, que se está agonizando y que quiere como darse su último, como el último puchito o la última comida o algo así. Y de repente empieza a disfrutar de la torta, al instante. Estaba llorando. La muerte de su hermano, llorando, donde todo el público, yo percibo la energía de un duelo, y al instante de repente dice, uy, qué buena que está la torta. Y la gente se ríe y queda descolocada. Y después bajo y empiezo a convidar la torta. Entonces hay algo de esos movimientos que tengo durante las 2 horas, no solo yo, también el Todos. extraordinario elenco, porque otra Son cosa, extraordinarios. Calixto dijo, Todos. quiero 10 solistas, no quiero un elenco de 20 actores, desfile de movimiento, 10 solistas. Son extraordinarios. Y es un todos. lujo porque estoy Un trabajando lujazo. con actores extraordinarios, entonces claro, Shakespeare es muy difícil porque todos los personajes en Shakespeare son significativos, importantes, demandantes. Ahora, por eso muchas veces cuando uno va a ver obras de Shakespeare donde hay 20 personajes, u obras clásicas de 20, 25 personajes, es difícil que todos mantengan la atención. Que sea parejo, ¿no? Exacto. Que sea parejo el talento, Exacto. la forma de interpretar, Es la idea de la que haya compañía. también una idea en la Y interpretación. acá el público va a disfrutar además Impresionante, de los mejores actores que tenemos en teatro La y verdad que sí. actrices, y cuando los ven en el escenario dicen, ah, claro, mira quiénes están acá. Sí. Pensaba también en que hablabas en alguna cosa que leí de lo lábil que es la verdad, que esta obra también muestra eso, ¿no? No solamente habla de la maldad y de que esa maldad está en cada uno de nosotros, seres humanos, y que la podemos entender. Ahí está totalmente exacerbada para que uno pueda entender de qué se trata esa maldad como desmenuzada, pero también lo lábil que es la verdad. Y lo lábil que es la verdad es algo que nos está pasando hoy en el mundo, que nos está pasando hoy en las democracias, que nos está pasando en la vida cotidiana y que no tiene tanta importancia quizás incluso para las nuevas generaciones, ¿no? Cuando vos hablas, bueno, tenés que tener ciertos valores a tus hijos, ¿no? Sí. Cierta moral, cierta historia, termina como diciendo, a pesar de que los criaste y les diste el ejemplo, ¿no? Como que son otros los valores. Y la moral medio como que no tiene mucho valor ya. Y eso se está perdiendo. Y yo me imagino que no sé qué es lo que va a pasar. ¿Vos qué te imaginás? Yo creo que los márgenes se corrieron y por primera vez el hombre siente que es Dios, de verdad. No es como el Renacimiento u otros momentos de la historia. Ahora creo que ciertamente hay, si el 1% de la economía mundial
Digo, si la economía mundial está en un 1%, tiene el dinero del otro 99%, ¿por qué quienes están dentro de ese 1% no van a sentir, de todo el mundo, de todo el planeta, no van a sentir que es un Dios? En un sistema donde el exitoso es el que tiene más poder y más dinero. Porque si vos es una cuestión cultural, vos modificás el sistema y se valoran otras cosas como fue la historia de la humanidad. Esto también va a caer, porque ha caído el sistema feudal, todos los sistemas se va demostrando van cayendo por otros nuevos que van apareciendo. Creo que el fenómeno de la comunicación tecnológica hace que hoy cada individuo se sienta tirano. ¿Por qué? Desde su anonimato puede destruir lo que quiera. En su foro interno cree que destruye. Por ejemplo, no sé, yo comento algo en esta entrevista que a alguien le molesta, que nos está mirando, y desde su momento de autoritarismo me dicen cosas horribles en sus comentarios. Esa persona en ese momento Se cree Dios. se cree poderosa de lastimarte. Si lo buscas un poquito, no te contesta. No solo contesta, el problema es cuando, en mi caso, por ejemplo, que lo tengo analizado desde otro lugar, no me perturba. No le creo, no me parece, a mí, eso no me parece consistente, porque no creo que es una época en la que estamos viviendo donde no hay argumento. Por eso la gente ataca boludeces físicas, en 2 minutos te dicen, vos sos blanco, vos sos negro, vos sos gris, vos sos de acá, sos de allá. Hay como un nivel de estupidez establecido que si uno trata de no hacer un elogio a la estupidez de los tiempos que estamos viviendo, es muy rápido correrte de ahí y empezar a verlo con humor. ¿Por quién dijo que no nos podemos reír de la crueldad? Yo me río de la crueldad. Y me quita el miedo. Lo que percibo en líderes, en estos personajes de las tecnológicas, los veo con un miedo tremendo, porque... Ellos tienen miedo. Y claro, porque están huyendo hacia adelante. Están como Ricardo III. Están como el personaje, es que por eso la obra tiene tanta actualidad y la gente cuando después me dice haga cosas sobre la obra, impacta que... ¿Por qué? Porque no está hablando lo mismo, está hablando de la dimensión humana y nuestras maldades, nuestras crueldades, nuestras partes mezquinas, son iguales ahora que en la época feudal y que en la época, que en el barroco, que en la época que lo quieras poner, porque hay modificaciones porque la identidad cambia con la cultura, por supuesto, y cada cultura es diferente. Esta charla, si estuviéramos en la India o en China, no sería igual, porque nosotros somos Argentina y tenemos nuestra identidad cultural, que permanentemente, por como somos, es dinámica. Y eso es un país muy... Calixto Vieito se quedó impactado con el nivel de vida que hay acá, según él. Él percibe que Europa es un continente que, según él, los debates están preestablecidos, entonces no se puede como debatir a fondo nada. Acá ve que nos tiramos de cabeza a debatirlo todo, ¿no? Bueno, una es bueno búsqueda del eso, sistema. visto desde afuera, ¿no? Sí, después, bueno, mi hija tiene 17 años y por supuesto lo que tengo que entender es que para ella los valores que yo le pude haber transmitido, también tengo que entender que le toca a ella convivir con una contemporaneidad que puede decirme, papá, vos no entendés nada. Bueno. Hay algo interesante, justo, mira, hablaste de tu hija y yo te quería preguntar algo interesante que dijiste, que cuando decís esta frase, mi reino por un caballo, en Ricardo III, tu hija te miró eso y dijiste, esto va a entender esto, va a entender lo que estoy diciendo. Tu caballo sería tu profesión, tu pasión, ¿no? Todo lo que le pusiste a tu trayectoria como actor o a ese tesoro que construiste, ¿no? ¿Y qué es lo que entendió Eloísa? Yo siempre lo que comparto con ella es que lo mío es un trabajo, soy un laburante, soy un actor que trabaja como actor. Como muchísima gente, nos levantamos y trabajamos, es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero además... Pero tiene un sentido profundo eso, ¿no? Pero en mi caso, a mí me gusta sentir que cuando trabajo, lo mío, el trabajo que estoy haciendo, puede tener algún significado para alguien. Hace poco me escribió una mujer a mi Instagram y recibo este tipo de mensajes y me dice, fui a ver Ricardo III, mi papá falleció hace poco, murió joven,
fueron las únicas 2 horas que tuve en mi vida reciente donde no sentí tristeza. Bueno, me gusta que a alguien le pueda pasar eso en el teatro o cuando ve una película. Yo estoy para entretener, me coloqué en el lugar de los que entretenemos, buscamos diferentes tipos de entretenimientos, ¿no? Y Pero cuando decís mi reino por un caballo es que dejás un montón de cosas para ponerlas al bueno, servicio de esta pasión, ¿no? Pienso en eso. sí, a ver, yo siento que uno puede entender la vida como a cada uno le sienta y en mi caso eh, tengo un vínculo de placer, pero mi placer está en la exigencia. Yo siento placer cuanto más exigido estoy. Como Eh, buen virginiano, ¿no? Puede ser, sí. No tengo Bueno, no mucha sé. idea de astrología. Eso Yo no tengo ni idea, pero eso es si una sabés... estupidez, pero no importa. Bueno, lo que sí siento que mi hija, que ya está por terminar el secundario, está empezando a ver cuál va a ser su recorrido en la vida y tal, empieza a entender de una Además es manera mucho más música, lúcida compone, también es que es una por qué su creativa. padre, muchas veces, claro, su padre no está, o cuando su padre está, lo ve que está estudiando, leyendo, haciendo esto, lo otro, ve que el padre está, pero no es que estoy exento de ir a comprar la comida, de cocinar, digo, entonces eso lo hago. Lo que pasa es que, no sé, las semanas previas a un estreno, le dije, mira, estoy muy focalizado en esto, bancame este mes porque no voy a estar para mucho plan. No sé, esa película que a veces nos vemos a la noche o a veces que vamos a comer y charlamos. Bueno, puedo estar un poco más disociado. Y cuando vino a ver la obra lo entendió. Entonces, claro, eh, la frase mi reino por un caballo, muchas cosas de mi vida yo he tenido que relegar. Felizmente no me quejo, pero entiendo que todo no se puede. Con los años fui aprendiendo eso y ya arranqué en la adolescencia, por ejemplo, sin ir a jugar los fines de semana al fútbol porque hacía teatro para no lastimarme y yo ya ahí empecé a tomar algunas decisiones. Y al día de hoy también me Bueno, ocupa qué bueno mucho es tiempo, tener no me una da. pasión, ¿no? Qué importante es para la vida. Qué bueno que Eloísa también la tenga. Sí, a mí me da sentido tener Sen- una Claro, vocación, ¿no? da Como algo que sentido. sí. Hay unas preguntas que te tengo que hacer, que les Sí, si hacemos las a tenés que todos. hacer, hacelas. Si Eso las se tenés que hacer, usa hacelas. a Mira, me voy a acomodar todos, un poco para a poder todos y contestarlas todas. acomodadas. Bueno, ¿qué parte de tu infancia volverías a vivir? Eh, y creo que previo a la pubertad, esa etapa donde cuando nos mudamos a una casa que cerca había muchos lotes, una zona del conurbano que todavía no se estaba urbanizando tanto, y me acuerdo como hacer casas con mis amigos del barrio en uno, o armar canchas de fútbol en otro lote para jugar. Una etapa como Mm. muy linda esa. ¿Qué canción te emociona más? No, ni idea, soy muy ecléctico. Pero más que las canciones a mí me gustan mucho, bueno, el quinto concierto de Beethoven. Me gusta más la música clásica, escucho mucho rock, pop o música alternativa. Sin embargo, ¿Te emociona estoy más tiempo Beethoven? escuchando música contemporánea también, pero no ese tipo de música. ¿Qué te da bronca con facilidad? Eh, Llegar tarde. Más o menos. Em, ¿Qué te hace reír con ganas y sin culpa? Eh, Cuando se destruye algo de lo que se arma. En mi caso, yo tengo Instagram, es la única red social que tuve en toda mi vida, y no me interesa lo que se publica. Voy directo a los comentarios. Amo nuestro país, lo que amo de nuestro país es el nivel de inventiva, creatividad
en la hijaputez. Me parece que somos buenísimos, es muy bueno. Cuando hay una noticia así de esas que decís, qué estupidez esto, leer lo que la gente escribe me parece, no sé, creo Eso que te hace reír. me parece muchísimo. Sí, ¿Y qué rasgo de tu personalidad te enorgullece? la perseverancia, creo. ¿Vas a dirigir? Se tiene que dar de manera natural, pero me doy cuenta que hace ya un tiempo que cuando voy a ver películas o obras de teatro estoy más pendiente de las decisiones de dirección que de los trabajos interpretativos. Quizás eso ya es un indicio. Gracias, Joaquín. A vos, Mariana. Un placer.